Bueno, arratsalde on denoi eta mila esker etortzeagatik, Auschwitzetik haratago programa kulturalaren saio berri honetara. Dakizuenez, programa kultural hau zein Auschwitz erakusketarekin batera paraleloan dijoa. Erakusketa gurekin izango dugu uztailaren 3 arte, beraz, ikusten duzuenez, jadanik bukatzear gaude, baina oraindik bi saio geratzen zaizkigu. Hurrengo asteartean, 22an, Katixa Agirreren hitzaldia, Auschwitzetik eta gero errepresentazioaren mugak, eta 29an, azken saioa, Holokausto por balas, Marco Gonzalezen hitzaldia, Sefarad zentroarekin kolaborazioan. Eta beti bezala, gomendatu nahi nizuek ere gure liburutegiko interesguneak bizitatzea, eta hor aurkituko dituzue zikloarekin zerikusirik dauzkaten liburuak, pelikulak eta bar, eta hain zuzen momentu honetan dakagun erakusketa txiki bat, Juduak Euskal Herrian, babestutakoetatik, kanporatutakoetara, eta ibilbide laburra izan nahi du aztertzeko juduen presentzia gure lurraldean. La sesión de esta tarde lleva por título Periodistas, testigos, corresponsales y fotoperiodistas especializados en documentar violencias y conflictos. Y bueno, pues como saben, este ciclo tiene el objetivo de, partiendo del epicentro de Auschwitz y del Holocausto, ¿no?, proponer una reflexión sobre la lógica de la violencia de masas en el mundo contemporáneo, y entiendo que hoy vamos a tener ocasión de reflexionar sobre la presencia de los medios de comunicación en situaciones de guerra y conflicto, y cómo esa presencia es fundamental para registrar los hechos, y hablaremos también sobre los debates en torno a esa profesión, cómo ser testigo de esa violencia y también cómo contarla. Y tenemos para ello dos invitados de excepción, Patricia Simón y Carlos Hernández, a los que paso a continuación a presentar. Carlos Hernández es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y comienza su carrera profesional en Antena 3 Televisión en 1990 como cronista parlamentario. En 1999 pasó a ser subjefe de la sección internacional y trabajó como corresponsal de guerra cubriendo diversos conflictos en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. Precisamente, estando en Bagdad, junto con otros miembros de la prensa internacional, el camarógrafo y reportero español José Couso murió a consecuencia del ataque del ejército estadounidense en el Hotel Palestina, como supongo que todos ustedes recordarán. Colabora habitualmente con diversas publicaciones y medios digitales como la revista Viajar y el diario.es. En el año 2015, y coincidiendo con los 70 años de liberación de los campos de concentración nazis y 75 años de la llegada de los primeros prisioneros españoles al campo de concentración de Mauthausen, publicó su primer libro, Los últimos españoles de Mauthausen, es su título, donde se recoge el testimonio de un centenar de prisioneros españoles y se realiza un homenaje a los más de 9.000 españoles, que es un dato documentado, ¿no?, que estuvieron en los campos nazis, y señala la responsabilidad de la dictadura de Francisco Franco en la deportación y muerte de más de la mitad de ellos. Su vínculo con esta historia es a través de su tío Antonio Hernández Marín, que fue uno de los deportados. Y bueno, recordábamos en la charla previa como hace 3 o 4 semanas tuvimos con nosotros también a Echaun Galparsoro, hablando también precisamente sobre Mauthausen, y su familiar Martín Bilbao presentando el libro Bilbao en Mauthausen, en una charla con el periodista Ander Izaguirre. Carlos en el año 2019 publicó Los campos de concentración de Franco, con un libro que tuvo una gran repercusión mediática, en parte por el desconocimiento popular de los alarmantes datos que destapa ese informe sobre la existencia y funcionamiento de esos campos de concentración franquistas. Y en esta investigación él documenta la historia de casi 300 recintos fascistas que llegaron a reunir a 500.000 de prisioneros al final de la Guerra Civil Española. Y para terminar, bueno, en mayo de 2020 publicó el documental Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos nazis. Patricia Simón, por su parte, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y se especializó en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon.
Comenzó su trayectoria profesional en el año 2002 como redactora y copresentadora del programa 1001 Noches de la productora de Canal 2 Andalucía. Ha trabajado realizando reportajes y documentales para Guatemala, Nicaragua, Colombia, Mauritania y Senegal, entre otros países. En 2010 cofunda el desaparecido Periodismo Humano, que será el primer medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos, y ella fue su subdirectora y responsable de enfoque de género desde su creación hasta su cierre en el año 2013. También junto al fotoperiodista Alex Zapico creó en 2004 el Centro de Documentación No Habrá Paz sin las Mujeres, para el que entrevistó a decenas de mujeres de Colombia y Palestina para documentar sus reclamaciones en términos de paz, justicia y de reparación. En 2020 documentó también para La Marea las protestas de Irak, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, el incendio del campo de personas refugiadas de Lesbos, así como las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tiene una sección en el programa radiofónico Carne Cruda y colabora con la revista feminista Pícara Magazine. Ha realizado coberturas en más de 25 países y la mayoría de sus reportajes y documentales están dedicados a los derechos humanos, las violencias machistas, los conflictos, las migraciones y la lucha contra la pobreza. También ha dirigido y presentado el programa La Ciudad de los Derechos y la Memoria en la desaparecida emisora municipal madrileña M21 Radio. Se ha especializado en relaciones internacionales, en el enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género. Y también trabaja regularmente como consultora de ONGs para la producción de campañas de sensibilización. Y bueno, pues una vez presentados, a partir de aquí, pues bueno, dejo en vuestras manos el diálogo, no sin antes tomarme una pequeña licencia de aprovechar que estamos hablando de periodistas testigos para tener un recuerdo a los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, que fueron asesinados en finales de abril en Burkina Faso. Yo conocí a David desde el año 2008 y precisamente pues me enteré, comentaba antes con ellos, pues de su muerte estando sentado aquí en esta misma mesa el 27 de abril, en otra de las charlas de este ciclo, así que bueno, pues desde aquí un recuerdo para ambos y les dejo en manos de Patricia y de Carlos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación y por acompañarnos para hacer este ejercicio de reflexión sobre cómo es ser testigo de violaciones de derechos fundamentales y de diferentes formas de violencia, tanto en nuestro propio país como en muchos otros, ¿no? Y aprovechando la oportunidad del recuerdo que ha hecho Pachi sobre los dos compañeros recientemente asesinados en Burkina Faso, me gustaría empezar por ahí, por el compromiso que tenían ellos y que demostraron hasta el hecho de desmontar una productora, en el caso de Roberto, de trabajar en esta productora que montó David Beriain para poder hacer el periodismo en el que creían, un periodismo que difícilmente encuentra espacio hoy en día en los medios de comunicación tradicionales, que no están dispuestos a invertir para que los periodistas vayamos a los sitios y podamos ser testigos y, por tanto, hacerles a ustedes testigos también. Y fue por esa razón por la que terminó creando una productora, no porque Beriain tuviera en un inicio un afán por ser empresario, como no lo teníamos nosotros cuando montamos Periodismo Humano, sino por el buscar fórmulas para que situaciones tan graves como la que tienen ahora mismo aquí esta exposición, ¿no?, sobre Auschwitz, pues no queden en la impunidad y en el olvido. Y con esto les cuento, por ejemplo, que cuando fueron asesinados yo me encontraba en Mozambique hace un mes, que acababa de ocurrir un ataque terrorista, el más importante contra una inversión occidental, que era esa planta de Total, y era un ataque del movimiento yihadista que tanto está creciendo en África, y después de conseguir acceder allí, y además sin poder acceder como periodistas porque el Gobierno no está dando permiso, lo que nos encontramos es que a ningún medio en España le interesó el poder tener esa información de los supervivientes, la decena de supervivientes que pudimos entrevistar sobre el terreno, que acaban de salir de Palma y que se encontraban en una situación absolutamente lamentable, ¿no? Y era bastante indigno escuchar todas esas grandes odas que leíamos en algunos de esos medios de comunicación que no compran ese tipo de contenidos, pero que sin embargo, pues de alguna forma querían también sumarse a esa reivindicación tan necesaria del periodismo, ¿no?
Y bueno, con esto comienzo un poquito mi exposición. Carlos y yo hemos hablado que queríamos que fuese un diálogo, por lo tanto vamos a hacer una pequeña introducción sobre un poco también cómo concebimos este oficio y a partir de ahí pues poder entablar ese diálogo. Como el encuentro lo que reivindica, ¿no?, es esa posición de testigo ético, yo quería empezar diciendo que el hecho de querer estar allí ya es una posición ética, es decir, no es una cuestión de adrenalina ni de protagonismo, ¿no?, que muchas veces parece que hay un juego de egos, sino todo lo contrario. Estamos ahí o vamos ahí precisamente porque consideramos que esas situaciones no se deberían de dar. Y además porque cuando vamos a esos sitios lo que nos encontramos es que las víctimas de esa violencia, de esa vulneración de derechos fundamentales, son las que tienen más claro cuál es nuestro papel. Es decir, yo me acuerdo en algo tan sencillo como la ruta de los Balcanes, de las personas que buscaban refugio en Europa en 2015, que cuando llegamos a una estación de Macedonia, donde todavía no había llegado muchos compañeros, pensé, ¿cómo van a reaccionar estas personas que en aquel momento en su mayoría venían de Siria, que son plenamente conscientes de que la comunidad internacional les abandonó durante 7 años, que los gobiernos de la Unión Europea les están forzando a venir en barcazas y jugarse la vida, a hacer este camino a pie? Y vergonzosamente para mí, como ciudadana europea, lo que me encontré es que cuando pasaban a nuestro lado decían gracias, porque eran conscientes de que el hecho de que allí hubiese periodistas significaba que hay una parte de la ciudadanía que sí les reconoce su dimensión humana y que, por tanto, lo que les está ocurriendo no debería ocurrirle y es intolerable, ¿no? Yo creo que eso está muy bien que de vez en cuando lo recordemos, porque es verdad que ahora mismo en el que la profesión está muy cuestionada por razones más que legítimas, pero que no tiene mucho que ver con este tipo de periodismo, ¿no?, sino lo que se ha convertido en lo mayoritario, sobre todo en la televisión. Está muy bien que recordemos cuál es nuestra función y cómo aquellas personas que se encuentran en las peores situaciones lo tienen muy claro, ¿no?, y lo importante que significa el verse reconocido. Hay un artículo que para mí es muy importante de Soledad Gallego Díaz del año 2007 que decía creemos en su dolor, que lo escribió a partir de un ataque a una mezquita que llevó a cabo Israel, supuestamente, porque en la mezquita, como siempre, ¿no?, había gente de Hamás y que murieron decenas de civiles. Y ella decía, tenemos que creer en su dolor, porque cuando el dolor no es escuchado, se convierte en enajenación. Es decir, cuando tu llanto no tiene eco, cuando se considera que no hay nadie que se conmueve por lo que te está ocurriendo, en realidad el mensaje que estás recibiendo es no importo, no existo, no soy nadie, ¿no? Y eso es un poco nuestra función como periodistas. Y también creo que es muy importante entender que si vamos allí hay una cuestión de interés antropológico. Al final resulta más que evidente que a lo largo de toda la historia de la humanidad las sociedades han resuelto desgraciadamente sus litigios y sus diferencias mediante la violencia, ¿no? Una violencia que además suele ser atizada por determinadas personas que sacan algún tipo de beneficio, ¿no?, de ese que se maten los otros. Y aunque solemos llegar, en los reportajes es cuando se levanta una fosa común o cuando una superviviente de un ataque yihadista te cuenta la violencia sexual o cuando te cuentan este tipo de situaciones, o en Colombia cuando contaban las madres de los desaparecidos cómo sus hijos habían sido asesinados como si fueran soldados de la FARC y no lo eran, ¿no? Vamos allí para entender qué pasó antes, cómo se llegó hasta esa situación, ¿no? Y yo creo que ese es para mí lo más interesante del periodismo, el ser capaz de reconstruir cuáles fueron todos esos hechos, mensajes, rumores, como estamos viendo ahora, que de alguna manera empiezan a deshumanizar al otro, ¿no? Y no porque tengamos la esperanza, creo yo, que con eso lo vayamos a evitar, porque además en España ya hace unos cuantos años que son más que evidentes las señales que estamos viendo sobre el auge de la extrema derecha, y por mucho que se ha escrito, pues no hemos podido, lógicamente, pararlo. Pero por lo menos nadie puede decir que no era evidente que eso estaba pasando, ¿no? Pero igual que me parece importante reconstruir cómo se llega hasta ahí esa deshumanización, que además yo creo que, bueno, que está bien como hablar de lo que supuestamente como periodistas parece que no debemos hablar, ¿no? Estamos en un país en el que está creciendo la extrema derecha y estamos en un territorio
que fue gravemente herido por esa deshumanización, ¿no? por esa sociedad que de repente pues, se naturalizó que el Estado aquí cometiese actos de terrorismo, como pasó aquí en Euskadi, que se desapareciese y torturase por parte de grupos como los GAL, pero también que hubiese una banda terrorista que asesinó a casi 900 personas y que eso, para llegar hasta ahí, es imprescindible ese proceso de deshumanización, ¿no? Y en ese proceso de deshumanización es fundamental el papel del silencio, ¿no? Ese silencio cómplice que no se alza, que no se verbaliza ese rechazo a esa deshumanización y que al final es el que hace posible gran parte de las masacres y de los genocidios a lo largo de la humanidad. Con lo cual, con esto, esta pequeña introducción, creo que somos testigos para, de alguna manera, romper con el silencio, ¿no? Y también para explicar cuáles han sido los silencios cómplices que nos ha llevado hasta esa situación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros, aunque sea todavía con mascarilla. Seguro que dentro de unos meses ya podremos vernos las caras y las expresiones y un placer compartir contigo, Patricia. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo es verdad que cuando me llamaron para esta mesa, me llamó Pachi y me dijo cuál era el motivo, que había un ciclo de conferencias con el trasfondo de la exposición sobre Auschwitz. Enseguida pensé que iba a apelar a mis últimos años, estos 8 o 9 años que llevo investigando el nazismo, los españoles que estuvieron en los campos nazis y también la represión franquista, ¿no? Me dijo, no, pero que queremos darle una perspectiva, en este caso, en esta charla, más desde el punto de vista de los periodistas que habéis estado en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy curioso porque he dado muchas charlas en la época que era corresponsal de guerra sobre cosas como las que ha comentado Patricia, y en los últimos 8 años he estado dando muchas charlas, muchas conferencias, he participado en muchos debates sobre temas de memoria histórica, de historia, ¿no? de represión franquista, de nazismo, fascismo. Y esta es la primera en la que un poco... Bueno, creo que voy a unar un poco las dos experiencias, ¿no? Esa experiencia de haber estado en conflictos con la experiencia de conocer, no sé si muy a fondo, yo creo que sí, lo que es los fascismos, el nazismo en particular y el franquismo también en detalle. Es muy importante el papel de los periodistas, lo decía Patricia, evidentemente para dar a conocer lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que nuestra tarea empieza antes, mucho antes de que empiece el conflicto. Cuando ha empezado el conflicto ya, por decirlo de alguna manera, no hay solución. Es verdad que, bueno, el que haya presencia de periodistas, luego hablaré de eso, creo que puede de alguna manera influir, ¿no? No sé si mucho o poco, pero algo puede influir en el devenir de ese conflicto. Pero es muy importante nuestro papel antes. Y eso es quizás lo más complicado, en buena medida, como también decía Patricia, en general la falta de interés de los medios de comunicación por la información internacional. Nos hemos americanizado, ¿no? Antes yo recuerdo cuando soy bastante más joven que Patricia, pues cuando estábamos en la facultad que nos reíamos mucho de los estadounidenses, entre comillas, reírnos, decíamos que eran muy... localistas en la información, es decir, que ellos se centraban mucho en lo que pasaba allí y al final no sabían si España, ni siquiera si España estaba en Europa o estaba al sur de México, ¿no? Nos burlábamos mucho de esa visión un tanto provinciana de la información, que solo les interesaba mirarse el ombligo y no eran conscientes de lo mucho que le afectaba todo lo que ocurriera en el resto del planeta, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos la información ha sido en general... siempre han ido un paso por delante de nosotros, muy localista, aunque también han tenido grandes cadenas internacionales, obviamente, y yo creo que hemos ido detrás de ellos. Y ahora cada vez más se apuesta por la información nacional, local, nos aturrullan, que está muy bien, que hay que informar de lo que pasa en España, por supuesto que sí, de lo que pasa en Donosti, en Euskadi, pero es que lo que pasa al otro lado de la frontera, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Sudamérica, nos va a afectar, nos afecta directamente, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva la estamos perdiendo y la responsabilidad es nuestra. Pero las víctimas sois vosotros. Al final es la sociedad la que está, yo creo, cada día peor informada. Confiemos en que, gracias a las nuevas tecnologías, también una de las esperanzas que yo tengo puestas es en los nuevos canales, ¿no? De televisiones de pago, suscripciones, Netflix, Movistar. Al final, David, Roberto, muchos compañeros están encontrando por ahí
la vía para que sus contenidos se conozcan. Reportajes como los que se han emitido en Netflix o se han emitido en Movistar Plus recientemente sobre temas de actualidad, sobre temas de política internacional, el que David lideró sobre Palomares, por ejemplo, que no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero es una maravilla, hubieran sido muy difíciles de colocar en las televisiones generalistas, ¿no? Con lo cual, por tener un punto de esperanza, aunque os confieso que yo soy bastante pesimista en la situación general del periodismo en este país, pero por tener un punto de esperanza, ojalá que esa sea una buena vía para romper ese sesgo tan localista, ¿no?, en el que están cayendo los medios de comunicación. Eso nos ayudará sin duda a los periodistas a levantar las alertas, que como decía antes es muy importante antes de que los conflictos surjan. Decía Patricia lo del auge de la extrema derecha y cómo no hemos sido capaces, o si lo hemos intentado, desde luego no ha llegado a la población adecuadamente. Estoy muy de acuerdo. Es que hay que incidir en una cosa que ha dicho ella que para mí es fundamental. Los conflictos siempre empiezan igual, o casi siempre empiezan igual. Es decir, cuando hablamos de conflictos de persecución, ya sea ideológica o ya sea religiosa o por motivos de raza, siempre empieza con un nacionalismo muy exacerbado, un nacionalismo, en fin, del malo, ¿no? Porque yo creo que puede haber un nacionalismo del bueno, en el sentido de, oye, que tu patria, que tu tierra, que tu ciudad te guste, por supuesto que sí, pero no de una forma irracional, no de una forma excluyente y no de una forma, además, iba a decir un término demasiado peyorativo, ¿no?, pero de una forma absurda, ¿no? Es decir, a ver, los de Donosti o los de Madrid no son los mejores del mundo. Toda la gente de España no somos estupenda, toda la gente de África no son malísimos. Es decir, no hay esos blancos y negros. Es evidente que todo es mucho más gris, ¿no? Y sin embargo el nacionalismo exacerbado siempre empieza así, empieza con que nosotros somos los buenos, la pureza de la raza, somos los que tenemos el ADN fantástico, somos los que hemos tenido siempre históricamente el derecho a vivir en esta tierra, somos los que hemos defendido la libertad, a Cristo, a los reyes católicos o a Mahoma, ¿no? Siempre empieza así. Y en paralelo está el proceso de deshumanización del adversario. Nosotros somos los mejores, somos los puros y estos son otra cosa, no son ni siquiera seres humanos. Quizás no lo digan, no lo verbalicen de esa manera, pero al final es lo que trasciende, es lo que le acaba llegando a la gente. Cuando conviertes al enemigo, al extraño, al extranjero, en un número, en una cifra. Ahí empieza todo. Cuando dejamos de ver personas y vemos números, vemos inmigrantes. Y en eso el lenguaje nunca es inocente. Cuando nos hablan de menas, a día de hoy, menas, fijaros, ¿no?, es menores no acompañados, son menores, son niños, adolescentes también, pero hay niños, ahí entran hasta los bebés, los niños de 3, de 4, 5 años. Si nos dicen los bebés inmigrantes o los niños inmigrantes, probablemente nuestra reacción sea diferente cuando oímos el resto de la frase. Hay que expulsarles, hay que perseguirles, hay que encerrarles. Si dicen menas, bueno, al final ya vas asociando menas a un término peyorativo en el que no ves una persona detrás. No es un término casual, no es una estrategia improvisada, es una estrategia repetida. Lo mismo ocurrió en cualquiera de los fascismos que han ocurrido y que asolaron Europa el siglo pasado. Los judíos, eran todos los judíos, o sea, los judíos eran un ente, daba igual que fueran niños, que fueran mujeres, que fueran buenas personas, que fueran ladrones, que los habría como en cualquier colectivo, obviamente, ¿no? Eran los judíos, los discapacitados. ¿Qué hizo el nazismo precisamente? Sería muy bueno que en exposiciones como estas se recordara aquellos carteles con los que Hitler ganó las elecciones, en los que aparecían discapacitados y se ponía el precio, el partido nazi ponía el precio, el coste que mantener a un discapacitado tenía para el Estado. Y además lo comparaban con lo que eso suponía para una familia normal alemana. No sé si recordáis el famoso cartel que creó tanta polémica en la pasada campaña electoral en la Comunidad de Madrid, del partido ultraderechista español, en el que hacía exactamente lo mismo con los menas. Ponía una foto, encima ni siquiera era un mena, encima no era un menor no acompañado, era una persona que estaba en otro país muy diferente. Hasta eso lo falsificaron, pero bueno, en cualquier caso el mensaje era ese: un mena cuesta tanto, un dato falsificado además, que es muchísimo más que la pensión de tu abuela. O sea, fijaros, ¿no? Es la misma, absolutamente la misma estrategia, deshumanización absoluta del adversario o simplemente del objetivo. Ni siquiera es el enemigo, es el objetivo a erradicar. Porque los nacionalismos y este tipo de movimientos totalitarios
sea cual sea, siempre tienen que vivir contra alguien. O sea, son movimientos muy poco constructivos. ¿Dónde están sus propuestas? Si nos ponemos a mirar, ya sea en el caso de Alemania, en el caso de la Italia de Mussolini, siempre hay un enemigo o muchos enemigos a los que combatir, ¿no? A los inmigrantes o los judíos o los sionistas. En fin, el gran capital, siempre hay una conspiración mundial. De tal manera que así es como empieza todo, y ahí es muy importante que los medios de comunicación no caigamos en esa trampa. Me decía un veteranísimo periodista, al que siempre he admirado mucho, cuando hacíamos el típico debate, que hoy seguro que también tenemos aquí, sobre la neutralidad de los periodistas, ¿no? Y él, que había estado en mucho más conflictos que yo, cuando yo empezaba en esto me decía, pero Carlos, vamos a ver, si es que es la realidad la que te obliga a no ser neutral. Neutralidad no es objetividad. Si por neutralidad entendemos que es que hay dos bandos, entonces unos hacen esto, los otros hacen los otros, bueno, pues yo me limito, como estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación, a decir, bueno, hoy en San Sebastián, según el Partido Popular está lloviendo y según Vox está haciendo sol. Y no hay más. Ese es el comentario del periodista sobre el panorama climático en San Sebastián. Si lo trasladamos a la política o lo trasladamos a cualquier cosa o a la política internacional, eso lo vemos también cada vez más. O sea, vemos masacres que hemos visto recientemente en Palestina o a las que yo asistí en la guerra de Kosovo, por ejemplo. Jamás se me ocurrió, si yo había sido testigo de una de esas masacres, decir, según los serbios, aquí no ha habido masacre. Porque lo había visto yo con mis propios ojos. Pues de verdad os animo a hacer un ejercicio de analizar los informativos, ya sea de televisión, de radio, algunos periódicos también, cómo muchas veces se cae en eso. O sea, se cae en... Ha habido una masacre de palestinos con niños, están las imágenes, hay testigos, por supuesto hay que tener mucho cuidado porque en los conflictos, lo sabe muy bien también Patricia, todos los contendientes, ya sean víctimas, ya sean verdugos, ya sean, entre comillas, los menos malos o los malos del todo, siempre nos intentan manipular y siempre hay un riesgo serio de que la información que nos llega no sea cierta. Pero si hay testigos independientes que verifican que ha habido una masacre de niños y demás, ¿qué más da que Israel, o he dicho Israel como puedo decir cualquier otro contendiente, ¿no? Pero qué más da que Israel diga que eso no ha ocurrido si ha ocurrido? O sea, no puede ser la labor del periodista la de un mero contador de versiones. Ahí es donde muere el periodismo. El periodismo está para contar lo que ocurre, para salir ahí fuera y ver que hace sol. No sé si ahora lo hace, pero cuando he entrado sí lo hacía. Y decir, hoy hace sol, y si este señor está diciendo que hoy llueve, este señor lo que está haciendo es mentir. Y eso hay que decirlo. Y eso no es... No sé si es dejar de ser neutral. Bueno, se puede decir, sí, que es dejar de ser neutral, pero es ser objetivo. Porque objetividad y neutralidad son dos cosas muy diferentes. Yo creo que esa es una de las claves de las peleas y de los debates en los que siempre entramos. Y muy relacionado con lo ha dicho ya por encima Patricia, es el de estar o no estar. ¿Qué importancia tiene que haya medios de comunicación en los conflictos, ¿no? Ya no solo cuando ha empezado, como digo, sino incluso en los prolegómenos. Bueno, yo creo que es fundamental, evidentemente, fundamental. No pararemos guerras, lo vimos en Irak. Yo estuve 3 meses antes de empezar la guerra de Irak en Bagdad, mandando crónicas, informando. Estábamos allí muchísimos periodistas españoles de todos los países, pero muchísimos españoles, y todos contábamos lo mismo, porque era lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues íbamos contando, aparte de cómo se preparaba la sociedad iraquí para la guerra, contábamos que los inspectores de armamento de la ONU no encontraban pruebas de que hubiera armas de destrucción masiva. Eso es lo que nos decían constantemente en las ruedas de prensa, y luego cuando nos tomábamos un café o una cerveza off the record, nos decían, que imposible que tengan, si no pueden tener, si les tenemos monitorizados desde hace años, si les tenemos bloqueados el acceso a toda la mercancía que pueda ser susceptible de utilizarse para fabricación de armas químicas. Eso nos lo decían en privado. Obviamente en público tenían que ser más cautos porque tenían que investigar, pero en público decían que no tenían ni una sola prueba. Eso lo íbamos contando. Y eso al final generó, es verdad que no paró la guerra, pero generó una conciencia social que llevó a la gente a manifestarse, que provocó al menos un coste político a quien nos metió en aquella guerra. No hablo solo de Aznar, ¿no? Hablo también de Blair en el Reino Unido o de Bush en Estados Unidos. Bueno, yo creo que esa es una de las tareas más importantes de la prensa en este tipo de conflictos, que puede
mover algo. Y si no mueve algo tan determinante como es que haya guerra o no haya guerra, sí hace pagar un precio a quien nos ha metido en un conflicto bélico, o incluso en momentos determinados puede provocar reacciones. Yo también me tocó cubrir la guerra de Kosovo, y es verdad que a raíz, en ese caso, claro, también había que contextualizar, ¿no? Le interesaba a Europa intervenir porque no es lo mismo que el dictador se llame Milosevic que el dictador sea el rey de Arabia Saudí, eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, en aquel caso el dictador se llamaba Milosevic y geopolíticamente y estratégicamente interesaba acabar con él y ponerse del lado kosovar. Pero bueno, es verdad que en aquel momento, en el inicio de la guerra, los serbios estuvieron masacrando, persiguiendo a la población kosovar y algo había que hacer para evitarlo, ¿no? Esa presencia de presión internacional, por lo tanto, es fundamental y es lo que provoca que los primeros que lo sepan, como muy bien ha contado Patricia con esa anécdota, son los propios protagonistas, unos y otros. Las víctimas siempre te reciben con agradecimiento. Es cierto, hasta en el momento más duro me he encontrado yo familias que acaban de perder a alguien, que acaban de asesinar a su padre, a su hermano, a su mujer, y que en cuanto llegas, que te da pudor, si vas con la cámara de televisión, te abren las puertas y al revés, son ellos los que te animan a grabar aquello, a contarlo, ¿no? Ya que, en fin, ya que me lo han matado, por lo menos que lo sepa, que se sepa fuera de nuestro país lo que está ocurriendo, ¿no? Ese es un poco el sentimiento. Y ahí tenemos el caso contrario. Y ahí me gustaría empezar, si le parece, Patricia, un poco el diálogo, con uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que es, claro, si las víctimas nos reciben así, los verdugos nos reciben de la otra manera. Y los verdugos hablo, en este caso, de quienes, adquieren el papel por las circunstancias de malos de la película en un conflicto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la guerra de Irak, a nosotros los iraquíes nos facilitaron bastante. Es verdad que nos intentaron controlar, pero nos facilitaron bastante el trabajo. Y en el caso de las tropas estadounidenses y británicas surgió aquella figura famosa del periodista empotrado. Solo podían ir empotrados los periodistas dentro de las unidades militares que estaban participando y estaban sometidos a todo tipo de control. No les permitían llegar a las zonas, digamos, que habían sido atacadas hasta que habían pasado unas horas, con lo cual se había limpiado ya el terreno. Existía no una censura directa, pero ese tipo de censura indirecta. Entonces, no sé, Patricia, ¿cómo ves tú precisamente ese control al que siempre nos intentan someter y, sobre todo, qué formas tenemos para burlarlo, teniendo en cuenta las dificultades añadidas de nuestros propios medios de comunicación, es decir, de la dificultad para que luego ese mensaje nosotros lo podamos colocar, o sea, como tú comentabas antes, esa dificultad de mandar las crónicas después de la muerte de David y de Roberto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Claro, yo es que por mi experiencia, como ya llegué con la crisis del periodismo, ni siquiera me planteo la presencia de los medios, sino hablo de presencia de periodistas porque la mayoría de las veces nos autoenviamos. Y en mi experiencia, en la mayoría de los sitios ya lo que me encuentro son freelance que decidimos que tenemos que estar allí. Pues sobre el tema del control, mi última experiencia, que ha sido aquí, en el Estado español, me ha parecido súper interesante en la frontera de Ceuta. Porque con la crisis migratoria que, como sabéis, ha habido hace 3 semanas, de repente cuando llegué lo que vi fue que estábamos siendo utilizados absolutamente por el Gobierno de Marruecos y por el Gobierno de España. De repente el Gobierno de Marruecos nos necesitaba, sobre todo las televisiones, ¿no?, repitiendo continuamente las imágenes de las personas saltando, porque eso transmitía esa crisis diplomática para la que estaba utilizando a las personas migrantes con el Gobierno español. Entonces, si no se hubiese, sobre todo, repetido una y otra vez, que es lo que suele pasar con este tipo de situaciones, ¿no? Como la llegada de las pateras también, que el verano de 2018 parecía, la gente tenía la sensación de que nos estaban invadiendo porque repetían 50.000 veces la misma imagen. Pero en el caso de Ceuta ahora, por una parte, Marruecos necesitaba esa reproducción enloquecida de lo mismo, sin que hubiese casi tiempo para escuchar a los niños y adolescentes explicar por qué esa desesperación para salir del norte de Marruecos, que está sufriendo una crisis brutal desde el cierre de la frontera, que ya viene de años de muchísimo crecimiento de la desigualdad y de mucha represión por parte del régimen marroquí, y por otra parte el Gobierno de España, que de repente puso a los soldados a actuar como salvamento marítimo, ¿no? Y de repente ese cambio de giro de guión, ya no podemos responderles con pelotas de goma como hicieron hace 5 años asesinando
por parte de la Guardia Civil, ¿no?, que disparó pelotas de goma a migrantes que intentaban llegar a nado y 18 murieron. Como eso ya no se podía hacer, de repente pues vemos como ese auxilio, ¿no? Y España se convierte en el policía bueno de una política de cierre de fronteras para la que había sido el Gobierno de Marruecos pues cómplice pagado desde hace más de 20 años, ¿no? Explicar todo esto es muchísimo más complejo que simplemente reproducir esa imagen que era la que interesaba a los dos bandos, ¿no?, que estaban en ese momento teniendo su propia guerra diplomática. Claro, para combatir eso necesitas tiempo y espacio. O sea, necesitas que tengas, si estás, por una parte, los compañeros que estaban en la televisión y en la radio hicieron un trabajo maravilloso, pero había una parte que ellos y ellas mismas decían, es que nada más que nos dejan estar aquí retransmitiendo en directo esta escena. Y es que a 15 minutos de allí te encontrabas a los niños sobreviviendo, durmiendo en los parques o intentando escapar de la policía o de los grupos también de locales que estaban insultándoles, amedrentándoles y en algunos casos agrediéndoles, ¿no? Entonces lo que necesitamos son medios que den el tiempo y el espacio para explicarlo y que, si, por ejemplo, en la prensa escrita, que puedas estar 3 días sin necesidad de estar en la nota diaria, que eso lo puede hacer otra persona, para luego hacer un reportaje en profundidad. Pero yo creo que para eso lo que necesitamos es una ciudadanía que exija medios de comunicación de calidad, que entienda que la información hay que pagarla. Quiero decir que si no se paga por la información, lo va a hacer Repsol o Telefónica o Indra, que es una de las grandes beneficiarias, como muchas y muchos habréis visto, ¿no?, en este programa de Salvados este domingo, en el que se explicaba cómo toda esta política de cierre de fronteras, en realidad lo que es un negocio, lo que muchas organizaciones de derechos humanos llevan años llamando el negocio de la xenofobia, y para eso hay que hacer un esfuerzo que es intentar entender. Yo también creo que los periodistas tenemos que estar recordando que informarse cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. O sea, informarse es estudiar, que es muy agradable porque es intentar entender lo que nos está pasando y ojalá tuviésemos mucho tiempo para ello, pero que no podemos pretender entender cosas complejas con una crónica de 40 segundos, ¿no? Y que muchas veces cuando vemos en determinados contextos, pues en Libia me acuerdo cuando la caída de Gaddafi, compañeros y compañeras que entraban en informativo y lo que les dejaban era hacer una crónica de 50 segundos, digo, bueno, vamos a ver, si lo que le dejas decir en esos 50 segundos es lo que sabemos por la agencia, no hagas el paripé de hacer como que has enviado a alguien, porque al final, luego además esto de enviado especial, dice, bueno, se ha enviado él, y una vez que está allí, pues te viene muy bien, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos un problema mucho más amplio también de una sociedad muy cansada por la precariedad, que tiene muy poco tiempo para informarse, cuando llega a casa el poquito tiempo que tiene es para ver un poco lo que ha pasado por el mundo, y luego una cosa que yo creo que está debilitando mucho la opinión crítica, que es este exceso de opinión, ¿no?, que es mucho más barata, que llenas mucho las páginas web, que vivimos en la sociedad mejor formada de nuestra historia, por tanto hay muchísima gente que piensa y escribe muy bien y que nos cuenta muy bien lo que ya pensamos, ¿no? Entonces, en las redes sociales se ve a muchísimas personas que dicen, qué bien ha escrito lo que yo pienso. Y digo, bueno, pues a lo mejor para leer lo que ya piensas, que entiendo que es muy bonito porque es un ejercicio más bien literario, no tienes que ir a un medio de comunicación porque se supone que incluso tiene que contrariarte la información, ¿no? Una información realmente de calidad incluye muchos matices que a veces no es cómoda. Y yo reivindico mucho eso porque creo que y con esto seguimos con el diálogo, me apetece mucho saber tu opinión, es los que trabajamos en el ámbito de derechos humanos, yo creo que además con el legítimo fin de frenar o combatir el discurso del odio de la extrema derecha, hemos caído a veces en retratos de la realidad muy idealizados, ¿no? Muy divididos entre los buenos y los malos, entre negar todos esos estereotipos y prejuicios que se utilizan contra los otros, ¿no?, esos que vienen a invadirnos, que son terroristas y demás, negando a veces la conflictividad que hay en cualquier sociedad. Quiero decir, yo cuando era una niña estaban las personas drogodependientes en la calle y vivíamos con ese miedo de, uy, que va a venir con la jeringuilla, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? De repente vivimos en sociedades súper pacíficas, muy seguras, y queremos borrar cualquier atisbo de inseguridad, aunque sea ridícula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como ejemplo, yo trabajo mucho el tema de menores no acompañados, niños y niñas migrantes que viajan solos, y he hecho millones de historias.
Lo que me he encontrado es que la tendencia ya no es a decir, estos niños vienen de países empobrecidos, tienen que emigrar solos porque su familia no puede emigrar con ellos, tienen todo el derecho del mundo, porque emigrar es un derecho reconocido en la Carta, en la Declaración de los Derechos Humanos, y tienen que ser protegidos por el Estado porque son niños y niñas, ¿no? Y he hecho muchísimo trabajo en Melilla, donde la política del Gobierno español era machacarles, ¿no? Es decir, meterte en centros de menores donde había violencia, por lo cual muchísimos niños terminaban viviendo en la calle, pasaban años viviendo en la calle, intentando colarse en el ferry para venirse. Para sobrevivir en la calle, muchos tenían que fumar pegamento, porque si no, no aguantas el frío en invierno, las vejaciones y el maltrato. Y había una minoría de esos niños que llegaban aquí realmente rotos, porque se habían pasado 7 años teniendo a lo mejor que prostituirse para sobrevivir, eso, fumando pegamento, y psicosocialmente estaban destrozados. Esa minoría, que a lo mejor llega a un barrio, de un barrio de clase obrera, lo que sea, y tiene problemas de convivencia, nosotros decimos, no, todos los menores son idílicos, ¿no? Y eso que está diciendo la extrema derecha es mentira. Y esa persona que está teniendo ese problema de convivencia, dicen, pero ¿por qué niegan mi experiencia, no? Que es real. Entonces, para mí es fundamental que incorporemos en nuestras narraciones ese tipo de situaciones que pueden ser muy minoritarias, explicar cuáles son sus causas, pero no negarlas, porque si no, al final, aparte de que me parece mucho menos interesante, porque la realidad es compleja, estamos falseando la realidad. Y claro, el tema es que lo hacemos, yo creo, muchas veces porque si lo introducimos nosotros, van a decir, hombre, si lo dicen ellos, ¿no? Si lo dicen los de La Marea, si lo dicen los del Diario, digo, los malos de extrema derecha. Pero creo que es lo contrario, es decir, primero porque nuestra función es efectivamente ser fieles a la realidad, pero también porque para desmontarlo tenemos que admitirlo, ¿no? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, tenemos la experiencia por delante de lo que ha ocurrido en otros países donde la inmigración llegó muchos años antes que a España de forma masiva, como es, por ejemplo, el caso de Francia, y cómo esos problemas de convivencia en determinados barrios no se solucionaron, no se produjo la integración necesaria, dio origen a conflictos que se mantienen a día de hoy, y esa es una de las causas también por la que en Francia lleva el Frente Nacional tanto tiempo la extrema derecha, bueno, pues a un pasito de la presidencia, ¿no? Es precisamente también por esos problemas y por esa negación de la realidad. Yo coincido en que nuestro trabajo es contarlo, y es contar la realidad. Y no se puede idealizar y minimizar problemas, primero porque no entra dentro de nuestro código ético el no contar la realidad, y segundo porque es efectivamente muy contraproducente para ese tipo de cosas. Si lo que se pretende es combatir un discurso sin duda peligroso, como es el del fascismo, ¿no? El de la ultraderecha, te equivocas si lo quieres combatir en base a mentiras y en base a falsificar los datos. Precisamente eso es lo que hacen ellos, y la forma que el periodismo tiene que responder a esto es con más verdad, con más datos, con más testimonios y con más realidad, y efectivamente haciendo que ese ciudadano que tiene los problemas y que lo vea al lado también se identifique en ese discurso y no vea que al final mienten los dos, pero bueno, este se acerca bastante más a la realidad que yo vivo en el barrio, que es una realidad de conflicto. Es verdad que tenemos siempre que hay un debate de este estilo entre periodistas, casi siempre parecemos unos quejicas, porque nos empezamos a quejar de lo mal que está la profesión, de lo mal que están los medios de comunicación, pero es verdad que hay que incidir en que ha habido un cambio. Yo llevo muchos años trabajando de periodista, he visto la evolución, quizás como era más joven, pues en los años 90 idealizaba demasiado y no era tan bonito como yo realmente lo creía, pero sí es verdad que ha habido un cambio a peor. Un cambio peor por varias. Luego ha habido cosas muy buenas, ¿eh? O sea, el surgimiento de nuevas tecnologías, de diarios digitales, la posibilidad de que surjan medios nuevos, independientes y sin el poder de una gran empresa detrás ha sido muy positivo. Pero es verdad que hasta ese momento todo ha ido a peor. O sea, yo recuerdo que cuando iba a los conflictos en los que estuve, yo iba bien pagado. Iba con un buen seguro de vida, que es muy difícil tener un seguro de vida en unas condiciones de esta, como sabéis, hay que pagar una póliza muy alta y eso se encargaba el medio de comunicación. Íbamos con chalecos antibalas, íbamos con un presupuesto para contratar lo que hiciera falta. Si necesitábamos un blindado, un coche blindado en determinados conflictos, lo alquilábamos. Y así íbamos más o menos casi todos los medios de comunicación en aquel tiempo. Yo cuando dejé los conflictos allá por 2003, creo que fue precisamente un poco después de la muerte de Couso, del asesinato de Couso, perdón,
por parte de las tropas estadounidenses, empezó a degenerar la situación, se empezó a perder el interés por los conflictos internacionales, principalmente por cuestión económica. Se hicieron los medios cada vez más mercantilistas. O sea, al final es cierto que la información, bueno, es un producto, ¿no? Se vende, se paga por un periódico, o se paga por una televisión, si es una televisión de pago, o si no, pues tiene su publicidad. Pero el problema es cuando se convierte en un producto exactamente igual que cualquier otro, o sea, que, pues eso, que vender lavadoras. Estamos hablando de información, que es un derecho básico de los ciudadanos, de tal manera que eso se ha ido cada vez mercantilizando y los medios de comunicación han ido pasando poco a poco de empresarios, pero que eran editores, que eran personas vinculadas al mundo del periodismo, amantes de alguna manera del periodismo, fueran conservadores, fueran progresistas, pero que sentían que su trabajo no era el mismo que el que se realiza en otro tipo de empresas, muy digno obviamente, pero diferente a lo que es la información, y eso ha ido cambiando y ha ido cayendo cada vez más en manos de grupos muy poderosos, de grupos de presión. Aquí tendríamos que hacer mucha autocrítica a los medios, porque nos hemos ido dando, los propios periodistas nos hemos ido dando cuenta de que estas cosas iban pasando. O sea, yo recuerdo todo el proceso de cuando constructores en este país compraban periódicos, constructores. Es decir, en Castilla y León, en multitud de sitios se dedicaban a comprar periódicos. Dices, ¿un constructor comprando periódicos que no son rentables? ¿Por qué lo hará? Bueno, para utilizarlo, obviamente, como medio de presión hacia los políticos. Y eso lo sabíamos todos, es decir, que se estaba haciendo para utilizar a un periódico contra el gobierno de turno. Como no me des las concesiones de tal obra pública, mi periódico te va a dar caña. Y al final el alcalde o el presidente de la comunidad autónoma le venía mejor llevarse bien con ese constructor, porque aparte del poder que podía tener por el dinero que tenía 2 o 3 periódicos en la zona, o una radio o una televisión, que eran muy influyentes. Pues eso ha ido creciendo. Y eso tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque dices, bueno, estamos hablando ya de política nacional. Claro, pero si ya convertimos la información en un producto más, en una cuenta de resultados, ¿qué papel juega una información, como es en general la información internacional o la información de derechos humanos, que tiene un elevado coste? Tiene un coste mandar un equipo en unas condiciones adecuadas a un conflicto, pues tiene un coste elevado si lo comparamos, como decía Patricia, con hacer una tertulia, meter a 4 personas que se pongan a dar sus opiniones, a gritarse, a decir lo primero que se les ocurra. No hay comparación. Y esa apuesta por enviar periodistas de las propias cadenas, radios o periódicos ha ido decreciendo. Sigue habiendo, afortunadamente, en algunos medios que lo hacen, pero cada vez en menos. Se tira mucho de la figura del freelance, ¿no? Patricia, en fin, lo ha vivido en primera persona y por eso le quería pedir el contraste, ¿no? O sea, yo te he contado, Patricia, cómo lo hacíamos nosotros o cómo nos lo hacían, que era seguro de vida, bien pagados, obviamente viaje pagado, hoteles, además nos intentaban meter éramos nosotros los que decidíamos el hotel más seguro de la ciudad, que solía ser probablemente el hotel más caro, chalecos antibalas. ¿A qué te suena eso? No, me suena a ciencia ficción. No, yo tengo la suerte de que tengo un medio muy pequeñito en el que trabajo, pero que apoya alguna de mis aventuras en lo que puede, ¿no? Depende, pues las elecciones de Estados Unidos sí, que le interesaba y ahí apoyo mucho económicamente, pero sobre todo lo que solemos hacer es muchas cosas. Quiero decir, yo a la vez que hago este reporterismo, de repente doy clases en la universidad, ¿no? O este tipo de eventos, o hago una campaña para una ONG y entonces en ese viaje aprovecho para ir al que está al lado y hago reportajes. Eso no tiene ningún sentido. Los chalecos antibalas está Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Entonces, pues, Reporteros Sin Fronteras quien nos lo deja. Pero esto es absolutamente anormal. Quiero decir, yo hay veces que digo, a mí porque me apasiona mi trabajo y me parece que soy muy afortunada, pero sí que considero que hay una parte de apuesta por muchísimos compañeros y compañeras, muchos los han dejado, quiero decir, de mis compañeros de la facultad, hay una inmensa mayoría que dejó el periodismo, porque esto se fue precarizando de tal manera que si querías, por ejemplo, tener familia, es muy complicado. Y si realmente no estabas dispuesta a hacer todo este tipo de malabares para seguir haciendo ese reporterismo, no se puede. Pero creo que hay un esfuerzo por parte de colegas de defensa del derecho a la información que sinceramente tampoco veo muchas veces que se
corresponda con la exigencia por parte de la ciudadanía, ¿no? Por eso no considero que esto sea un ejercicio de queja, sino realmente de que el derecho a la información es de todos y todas. O sea, nosotros de elaborarlo, de ejercerlo y de la ciudadanía de recibirlo. Y también me encuentro que en este proceso de crispación y de polarización de la sociedad cada vez es más habitual que la ciudadanía vaya a sus medios de comunicación buscando la reafirmación, ¿no? Y que cada vez sean más dogmáticos y busquen el maniqueísmo. Entonces, en cuanto haces una información con la que ellos consideran, porque así lo consideran, que tu medio no debería de tener esa línea editorial, ¿no? Me acuerdo yo he estado en Corea del Norte y entonces con los reportajes de Corea del Norte, pues una parte de los lectores de La Marea que no les gustaba, ¿no? Porque era, lógicamente, muy crítica con Corea del Norte, aunque decía que tampoco era para tanto como se había construido esa imagen del enemigo desde Estados Unidos, ¿no? Pero me hace gracia, aunque me entristece mucho, esta sensación de que perpetuamente están diciéndote, si te sales un poquito de la raya, eres un medio traidor, ¿no? Si en los temas controvertidos incorporas tribunas o análisis desde los diferentes ámbitos, también, ¿no? Pues al principio de la presentación os decían que yo colaboro mucho con Pícara Magazine, que es una revista que tiene su sede aquí en Bilbao, y por ejemplo con el tema de prostitución, ¿no? Como sabéis que es como el gran caballo de Troya, bueno, ahora mismo el talón de Aquiles de los feminismos, desde todas partes les dan, y es como, a ver, lo que tenemos que aspirar es a tener medios muy plurales donde podamos tener cuantas más visiones, análisis de calidad. No significa construcciones de la realidad ficticia, sino voces que nos hagan preguntarnos si realmente lo sabemos todo sobre esa cuestión o todavía nos podemos plantear algunas cosas, ¿no? Claro, para tener voces plurales y diversas y también que se correspondan, ¿no?, con esta sociedad tan rica y diversa y multicultural que tenemos ahora, que en los medios no tenemos periodistas que se correspondan con nuestra ciudadanía, tienen que ser medios fuertes. Entonces, si son medios precarios, que además para conseguir publicidad o clics saben que lo que funciona es, pues si este es el perfil de mi lector y lectora, le voy a dar esto porque esto es lo que le gusta, ¿no? Pues al final es una sociedad muy frágil que además tolera muy poco la frustración, ¿sabes? Porque en cuanto le llevan supuestamente desde su medio un poquito la contraria, te monta una campaña de boicot y de darse de baja de suscripciones y dices, es que esto no es una hoja parroquial. Es que a lo mejor os estáis equivocando con lo que estáis buscando en las páginas de un periódico. Esto es, para mí, para hacerte reflexionar y que te moleste incluso, porque a mí lo que me interesa es cuando digo, uy, pues yo esto no lo sabía de este tema, voy a seguir ahondando. Fíjate esta información que me hace dudar sobre lo que ya tenía aprendido, porque además la información es una cosa, sobre todo cuando es de hechos un poco ya en el pasado, que sigue, pues sigue aportando nuevas visiones. Entonces, un periodismo incómodo. O sea, yo creo que desde los medios lo que tenemos que exigir, que además es muy fácil, que cuando medios que surgen para... Yo hago una comparativa con en la primera década de este siglo, hablábamos de la dictadura de las empresas por la publicidad, ¿no? Entonces, claro, que el grupo Prisa y las empresas del IBEX 35... Por supuesto, pero ahora estamos un poquito presas de las audiencias. No creo que muchas veces sean grandes aliadas, son buenas pagadoras, pero muchas veces no te están pidiendo mejor periodismo, sino más información sobre lo mismo. Y luego se ve muchas veces en cuánto tiempo se lee de las noticias. O sea, las noticias que tienen un perfil súper claro de lector-lectora, además tienen que ser cortitas porque a Google no le gustan las cosas largas en profundidad, se leen hasta el final. Aquellas historias un poco más complejas no se leen o se dejan a medias porque tampoco se lee mucho, porque todo se lee por el móvil, que para mí es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. El 80% del tráfico de los medios de comunicación es por el móvil, entonces tú en el móvil no vas a leer una noticia que dure más de 8 minutos. Entonces, claro, pues sí, pues son notas muchas veces de Europa Press, pero se suponía que eso es lo que se da por defecto y tu medio te tiene que aportar una mirada, un enfoque, una investigación, y no haces una investigación para resolverla en 4 párrafos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ahora mismo creo que los y las periodistas
de todo este nuevo ecosistema digital han hecho un trabajo y un esfuerzo brutal. Mucha gente súper joven, muy formada, que ha viajado mucho, que sigue en la precariedad y que sigue apostando por el periodismo y que ahora yo creo que les ha lanzado un nórdago a la ciudadanía, en plan, esto es de lo que somos capaces. Cuando se dice que no hay buen periodismo hoy en día, a mí me hace mucha gracia porque digo, a mí no me da tiempo a leerme todo el buen periodismo que se está haciendo en este país, solo en este país. Y estoy hiperinformada y parte de mi trabajo es leer y documentarme. Con lo cual el problema no es ese, el problema es si realmente es una cuestión de una minoría o queremos dar el salto y que sea más mainstream, ¿no? Y entonces que haya una ciudadanía que lo pida. Sí, yo creo que ahora, si os parece, lo comentamos con vosotros, ¿no? A ver cómo lo veis, pero yo creo que al final es una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros somos muy culpables, los periodistas de a pie me refiero. La ciudadanía es muy culpable y la política también. Porque al final yo creo que tanto la política como el periodismo no dejan de ser un reflejo de lo que ocurre en la ciudadanía, de tal manera que, aunque todo se retroalimenta, si los medios de comunicación están ofreciendo solo tertulias y baja calidad y no hablan de información internacional y no hacen análisis en profundidad, la sociedad se va acostumbrando a eso y parece que no exige otra cosa, pero es verdad que alguien tiene que romper y yo creo que todos tenemos que poner nuestra parte. O sea, nosotros tenemos que hacer, como tú decías, Patricia, el pelear por nuestro oficio, por volver a recuperar la calidad, la objetividad, la independencia, por no ser presas de las audiencias. Cuando yo empezaba en esto, las audiencias eran, pues, en fin, en televisión en este caso, ¿no? El minuto a minuto que llamábamos, que hoy sigue siendo algo parecido, y ahí se reflejaba muy bien cada minuto si la gente seguía viendo el telediario, el informativo, o se iba a otro canal, ¿no? Y eso es algo absolutamente perverso, porque eso que en principio tendría que ser simplemente una base como que sirviera de apoyo para tus contenidos, simplemente a nivel informativo, se acababa convirtiendo en una obsesión, ¿no? Una obsesión en el punto, por daros algún ejemplo, que los editores o los directores de los informativos, el informativo de turno, cuando veía la audiencia del día anterior y veía que en el minuto 13 había perdido 3 puntos de audiencia, decía, joder, ¿qué noticia dimos en el minuto 13? Oriente Medio. Conflicto entre Palestina e Israel. Eso a la audiencia no le interesa. Y a partir de ese día, pues iban a las crónicas de 20 segundos o desaparecía el tema y, sin embargo, veía que había subido 1,5 puntos en el minuto 18. ¿Qué hemos dado en el minuto 18? Joder, el oso de Rusia que hacía malabares. Pues hay que dar más osos de Rusia haciendo malabares. Y así hemos convertido mucho la información. Hablo mucho de televisión porque ha sido el medio en el que yo he trabajado durante muchos años, pero ocurre de alguna manera también, desde luego, muchísimo en Internet también, ¿no? Que es también audiovisual. Hemos convertido la información en un espectáculo, ¿no? Lo que antes se daba en los programas de varietés, los programas de, pues eso, los magazines, ahora ves un informativo y parece que te piden perdón por darte las noticias. O sea, te van a dar la información internacional, pero antes te anuncian que después les vamos a hablar del oso que hace malabares. Pero antes unas pequeñas noticias. Han muerto 400 en Palestina, ha pasado no sé qué, y te dan la información realmente importante y trascendente como pidiéndote perdón por tener que dártela, ¿no? Eso es muy triste y es verdad que ahí tenemos que jugar todos, tenemos que jugar desde el punto de vista periodístico nosotros, que es lo fundamental, tirar a nuestros jefes. No confío nada en el 90% de los empresarios que hoy están al frente de los grandes medios de comunicación, pero sí confío en directores de los nuevos medios para que tiren del carro, pero es verdad lo que decías tú, Patricia, que también a ellos hay que exigirles que apuesten mucho más por la información de calidad y tienen que ser valientes y liberarse de esa audiencia. Es verdad, es muy duro, pero lo que comentaba Patricia, vosotros lo vivís seguro también, incluso seguro que sois víctimas, porque nos pasa a todos, a mí también, que al final, como decía ella, buscas esa información que te reafirma. Y cuando la información no coincide con lo que tú piensas, es que no te la crees, ¿no? Es que, o la desprecias, ¿no? Bueno, hay medios que son para despreciar, sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, hay medios que manipulan. Bueno, por deciros uno, OK Diario, lo sabéis vosotros bien, es que es un medio absolutamente que miente, o sea, es que es cada cosa que cuenta, ¿no? Es que es todo falso, o muchas de las cosas que cuenta son absolutamente falsas, de tal manera que está bien que hagamos ese sesgo y demás, pero a partir de ahí está muy bien que nos cuenten cosas y puntos de vista que van en contra de nuestro criterio para precisamente
romper esa creencia de que estamos en la verdad absoluta. Y volviendo un poco al principio, si te parece ya para que podamos ir abriendo, porque son las 8 el tema del debate, creo que esa es otra de las buenas fórmulas para evitar caer en la radicalización, ese nacionalismo exacerbado de somos los mejores y los que tenemos la verdad absoluta, y esa deshumanización absoluta del adversario, del otro, es que está equivocado en todo, es que no acierta en nada, es que es un, en fin, es un infrahombre, ¿no? Está muy bien el que veamos, oigamos puntos de vista absolutamente diferentes. Muy bien, pues si os parece, abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y pasamos el micrófono. Quizás mientras tanto, ahí hay una pregunta. Vale, pues perfecto. Ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, no sé si es una reflexión. He escuchado la visión de periodistas del mundo del periodismo, el reproche, digamos, a la sociedad de que no exige a la prensa que haga más su papel, ¿no? El sentirse a veces los periodistas víctimas de las cosas, pero yo me acuerdo, recuerdo que quizá hace años, igual es una impresión equivocada, tenía más fácil acceso a información internacional que tengo ahora a través de la prensa o de la radio, por ejemplo, o ya la televisión. O, por ejemplo, hace años un informativo, un telediario, un informativo de la televisión o de la radio, que duraba 30 minutos escasamente y ahora duran una hora y a veces más, daba un tipo de informaciones que hoy en día quedan relegadas a 3-4 minutos, cuando en realidad lo que decía usted, señor Hernández, del oso, el oso o cualquier anécdota absolutamente secundaria de la vida cotidiana ocupa un papel cada vez más determinante. A veces me he entretenido en ver informativos o telediarios de diferentes cadenas, que son a diferentes horas, y el sesgo, voy a decirlo así, el sesgo, por no decir algo más grave, el sesgo es clarísimo, ¿no? La manipulación, el tratar al espectador o al oyente como estúpido, el darle en gran medida carnaza, no darle información. Y hablando de carnaza, como han dicho que usted, Patricia, trabaja en Carne Cruda, yo recuerdo Carne Cruda, me imagino que sea aquel programa de la radio, que en tiempo estaba en Radio 3, que era un programa magnífico, que daba, yo no sé si daba información, daba zapatazos increíbles, y era un programa de lo más interesante que había. Creo que el PP lo soslayó y acabó echándolo. Escuché además el último programa cuando el periodista se liberó claramente acusando a todos los que lo habían echado del canal, y ese programa, este tipo de programas, yo no sé si existe, en qué canal, en qué emisora, yo le perdí de vista y me pareció un programa interesante. Pero yo no tanto quiero ir a, digamos, a corresponsales, a freelance, sino el papel de la prensa en un, vamos a decir, un hecho, digamos, nuestro, del Estado español o de España, durante muchos años. El papel o la vida o la realidad del jefe del Estado, que durante años se nos presentó a todos ingenuos, que creíamos campechano, magnífico, generoso, humilde, tal. Y la prensa, yo todavía no he escuchado una reflexión, una crítica de decir cómo os engañamos a todos, que nosotros sí que lo sabíamos y sin embargo publicábamos descaradamente crónicas donde vivíamos en un mundo magnífico. Yo a eso le he hecho un gran reproche, es decir, a veces puedo reprochar que la prensa española a diferencia de la francesa, por ejemplo, no se haya dedicado a transmitirnos información de otros continentes, por ejemplo África, ¿no? Yo recuerdo, aunque parece casi ridículo, en mi adolescencia yo tenía una tía que era por lo visto bastante religiosa y recibía una revista que se llamaba Mundo Negro. Pues con mis 15 años, la mejor información que yo recibía de África y podía recibir, y que ahora no recibo, la leía en una revista que estaba hecha generalmente por curas. Incluso, aunque tenía ese sesgo religioso, en una revista bien amplia que te hablaba de un mundo y un continente que para nosotros era desconocido, pero que necesitábamos algunos conocer, ¿no? Pero a fin de cuentas es esa parte del mundo que existe y que nunca nos cuenta. Entonces yo creo que a veces la prensa también, o los periodistas, o el mundo, ya sé que tiene propietario cada periódico, cada canal de televisión, lo sé perfectamente, y los propietarios son propietarios que pierden dinero a cambio de otras cosas mucho menos, vamos a decir, confesables, ¿no? Pero yo creo que los periodistas sí que
debieran a veces no flagelarse, pero sí de alguna forma reconocer que en determinados asuntos, y hablaba del jefe del Estado, guardaron un pudoroso, bueno, más que pudoroso, un vergonzoso silencio. Perdón si me he extendido mucho. Pero vamos, quiero decir que plenamente de acuerdo, y yo desde luego, como os decía antes, soy pesimista sobre la situación de la profesión y muy autocrítico a todos los niveles. O sea, yo creo que nosotros somos muy culpables de lo que ha ocurrido. Sí, creo que hemos sido, y hablo, fijaros ahora, de los periodistas más bien de a pie, no tampoco la base quizá, pero bueno, redactores que estaban en una situación más o menos buena y cargos intermedios, que realmente creíamos en esto, y yo creo que tragando, o sea, te empiezan con... Hay que estar pendiente de las audiencias, porque claro, hemos bajado una audiencia, entonces se va a cabrear el de arriba, nos va a reducir el informativo, y al final vamos tragando, y nos hemos tragado todo. Yo creo que esa es la realidad de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y el problema es que encima se ha normalizado. O sea, yo lo veía cuando me echaron de Antena 3 Televisión, precisamente después del conflicto de Irak, porque no les gustó mucho el enfoque que di a lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, conté lo que todo el mundo, pero en aquella época mi tele estaba controlada absolutamente ya por una línea, no era línea editorial, era una línea de manipulación directa a favor del gobierno de aquella época, que era el gobierno de Aznar. Aznar, como sabíais, estaba a favor de la guerra. Yo no metía opinión, quiero decir, era el que informaba desde Bagdad, y lo único que hacía era contar, que estaban matando a civiles, y contar que allí los inspectores de armamento decían que no había armas de destrucción masiva, por mucho que aquí se dijera que sí, que había pruebas, ¿no? Bueno, yo me limitaba a eso, pero bueno, no debió gustar mucho, y como os digo, en aquel año me echaron. Y cuando yo me marchaba, una de las reflexiones que más me hice es pensar en los chavales que entraban en aquel momento en aquella televisión, y decía, joder, estos pobres se van a creer que el periodismo es esto. Porque ya en aquel momento, en la sección de política, yo también antes hice política y me echaron de política, me mandaron internacional, eso no lo ha contado Pachi, porque son estas cosas que normalmente en las presentaciones pues es más difícil de explicar, pero yo estaba en política. Yo pensaba que iba a pasar toda mi vida haciendo información política, y a mí me quitaron de política y me invitaron a irme internacional. Pues os podéis imaginar por qué. Porque interesaba mucho más tener a otro tipo de personas haciendo política que alguien que había aprendido a que lo que consistía el oficio era en contar las cosas como ocurrían. Y en aquel momento, como os decía, a mí me daba muchísima pena ver cómo los chavales que entraban se creían que hacer información política era llegar a la redacción, que te mandaran a una rueda de prensa, estar en la rueda de prensa, si acaso te ha dicho tu jefe que hagas una pregunta. No digo que sea así en todos los medios, no quiero generalizar, pero en algunos, en bastantes, ocurre esto que os estoy contando. Hacer una pregunta, si tu jefe te ha dicho que tienes que hacer esa pregunta, y cuando acaba la rueda de prensa recibes una llamada, oye, tienes que hacer un directo, decir más o menos esto y lo demás allá, y te vamos a meter esta frase de la rueda de prensa. Y yo alucinaba, porque yo aprendí lo contrario, que era, yo me voy a la rueda de prensa, la escucho, y luego en el directo la resumo y meto la frase del interviniente que yo he elegido. Bueno, pues ya en aquel momento aquello era en esa línea, ¿no? Con lo cual, toda la razón del mundo, por supuesto, con lo del rey y con muchísimos más temas que han sido tabú en este país. Es verdad que luego, bueno, ha habido también mucho periodismo de investigación, mucho periodismo de calidad, que sigue habiendo, como decía Patricia, a día de hoy. Y yo creo, de hecho, que pese a esa autocrítica generalizada que hago, creo que a día de hoy la inmensa mayoría de los periodistas son periodistas que creen en su oficio. El problema es que, bueno, quizás no tienen el espacio que deberían tener, y luego estamos en una situación de precarización laboral terrible, que decimos, es verdad, ocurre en todos los oficios, en cualquiera ocurre, ¿no? Y yo no digo, bueno, sí, lo voy a decir, yo creo que el periodismo no puede compararse con otros oficios, se puede comparar con algunos, pero el periodismo viene a ser pues casi como la judicatura. Es que es un derecho de los ciudadanos el derecho a la información. Es que si tenemos a periodistas que están cobrando 600 euros con un contrato de 3 meses, van a estar en condiciones mucho peores para negarse a hacer una información o para tragar lo que sus jefes le quieran obligar a decir, que si tenemos a periodistas con un contrato estable,
bien pagados y con unas condiciones adecuadas. Y no estamos hablando, insisto, y todos los oficios son, por supuesto, absolutamente respetables, pero es que estamos hablando de un oficio que es uno de los puntales de la democracia. Sin el derecho a la información, sin una información objetiva, sin una información de calidad, pues tenemos una sociedad mucho peor, ¿no? De tal manera que yo creo que esa es una de las claves. Ahora, autocrítica toda, nosotros somos muy responsables, por supuesto que sí, de todo lo que ha ocurrido. Bueno, algunos más que otros, claro. Algunos más que otros, creo, ¿no? Y algunos, de hecho, por eso hemos acabado en la calle o nos han pasado las cosas que nos han pasado. Pero bueno, nos queda mucho trabajo por hacer, por supuesto. Es decir, y no sirven las excusas. Y de la misma manera, y ahí sí os tengo que interpelar a vosotros, tampoco sirven las excusas de que la ciudadanía tiene que hacer su papel, porque es verdad que también es muy deprimente que es un círculo vicioso, pero tú pones un programa, no siempre, pero pones muchas veces un programa de una calidad extraordinaria y cuando ves la audiencia la ha visto un 5% y en cambio, no voy a decir otros nombres, pero otros programas, pues, bueno, de entretenimiento normal, pues tienen un 15 y un 18, ¿no? Y va ocurriendo sistemáticamente. Y esto no lo justifica, ojo, yo creo que aún así la obligación de los medios, las televisiones son concesiones, por cierto, que es una cosa que hay que insistir siempre, son concesiones del Estado, las televisiones, porque son un servicio público, con lo cual hay que exigirles que den información de calidad, que distingan entretenimiento, que hagan todo el entretenimiento que quieran, pero que lo distingan de lo que es la información periodística y que ahí hay que apostar. Y si la audiencia es menor, pues ya crecerá. Y si no crece, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que, evidentemente, buscar fórmulas para intentar hacer los productos más atractivos. Pero hay que dar información de calidad. Y yo creo que si conseguimos romper ese círculo es muy probable que se vaya retroalimentando. Y igual que hoy a lo mejor pues es más difícil de encajar un programa de una hora serio en prime time, o sea, en una hora de máxima audiencia, pues si le vamos acostumbrando a la gente probablemente vaya respondiendo poco a poco. Con lo cual, yo creo que todos tenemos que jugar en esto nuestro papel y nosotros, desde luego, ser muy, muy autocríticos. Claro, es que también nosotros estamos hablando desde la prensa escrita o lo audiovisual, pero desde la prensa digital, pero realmente quienes marcan la opinión pública de este país son las televisiones y mayoritariamente los programas de por la mañana, la señora Susana Griso, la señora Ana Rosa Quintana, que son absolutamente tóxicas, que dan una visión de este país de extrema derecha y que han creado el compost sobre el que se ha construido Vox. Es decir, el verano de 2018 que os decía antes, en el que se reproducían continuamente las imágenes de la llegada de las pateras, yo vivo en Málaga, pues a mi costa, y que la gente tenía una sensación, que se hizo un estudio muy interesante, como que habían llegado, no recuerdo la cifra, pero si llegaron 60.000 personas, pues tenían la sensación que habían llegado 800.000, ¿no? Porque esto es lo que se consigue con este reproducir continuo, fue el mismo en el que Susana Griso y Ana Rosa Quintana en sus programas le dieron muchísimas horas a portavoces de la Fundación Francisco Franco. Después fueron las elecciones de Vox, unos portavoces y unos señores que no se conocían apenas casi nadie y desde luego que sus discursos habían sido ultraminoritarios hasta los últimos años, ¿no? Llegan las elecciones en Andalucía y Vox saca representación parlamentaria. Se celebra el evento de Vista Alegre y luego ya vimos los resultados. Pero en ese periodo que fueron 7 meses, no solamente Ana Rosa Quintana y Susana Griso dieron un espacio a la extrema derecha brutal, sino La Sexta con Al Rojo Vivo, donde de repente, continuamente, se estaba dando espacio a discursos que no son constitucionales y además descontextualizados, ¿no? Entonces, después pues están las consecuencias de esto. Y a mí me da mucha rabia porque encima son espacios en una televisión que se presenta como progresista y que se presenta como información política, cuando se han convertido en los sálvame deluxe del cotilleo de algo que lejanamente podríamos considerar política, pero que legitima determinadas posturas. Y no solamente eso, es que llevaban años teniendo como tertulianos a Marruenda y a Inda, 2 señores que han sido juzgados y condenados por mentir, están siendo investigados por recibir fondos de Villarejo y porque son parte, el brazo mediático de la derecha y la extrema derecha de este país, con todos los métodos ilegales que han querido y podido utilizar. Y el hecho de que estos espacios de La Sexta lo hayan tenido durante años como tertulianos hicieron que discursos, insisto, que no solamente que fueran minoritarios, sino que eran inconcebibles muchísimas veces, se normalizasen. Y se normalizase una forma
de hablar de política, que era eso, la del Sálvame Deluxe, ¿no? En los gritos, el insulto y esa construcción del enemigo. Y es curioso, y con esto lo uno con lo del principio, que cuando pensamos en esta crispación y polarización, a menudo pensamos en esos gritos que se dan en la televisión. Pero mientras en la televisión se dan esos gritos, supuestamente por cuestiones políticas, lo que se ha sentado en la ciudadanía son silencios. Silencios que están dándose dentro de los núcleos familiares, porque se ha tensado tanto la cuestión política, se ha convertido en algo tan personal y sobre todo tan extremo, que unos son los comunistas de Podemos, ¿no? Muchas veces además son los hijos e hijas por una cuestión generacional, y los padres y madres son todos unos fascistas, ¿no? Y eso se ve en muchísimas familias, se ven en grupos de amigos, se ven en grupos que antes eran de irse a hacer senderismo. En Cataluña se ven los grupos de los castellers, ¿no? Que de repente ya no hablan cuando quedan, por la cuestión también del independentismo. Y todos estos silencios al final lo que desembocan es en indiferencia, porque el otro es el enemigo, porque el otro no me entiende, porque el otro representa lo peor, ¿no? Entonces la responsabilidad de los medios es brutal. Bueno, brutal no, es toda. Quiero decir, yo siempre digo que no existiría Vox si no hubiese sido por estos 3 espacios mediáticos de La Sexta y de Antena 3 y de Telecinco. Y creo, y yo doy muchísima más responsabilidad a La Sexta, porque encima va envuelto en un papelito que parece que es de progresistas, ¿no? Y hace poco estaba buscando para unos podcasts que he hecho sobre el 15 aniversario del 15M para Carne Cruda, que ahora respondo a su pregunta. Ahora se emite por internet. Carne Cruda fue también echado de Prisa, de la cadena SER, y entonces se sostiene gracias a sus oyentes. Y además tiene una audiencia enorme y tiene un equipo de 8 o 9 personas y ahí se demuestra, ¿no?, cómo realmente, efectivamente, nunca tampoco nos hubiésemos imaginado que la ciudadanía iba a ser tan corresponsable de mantener a tantos medios de comunicación, y eso sí es una buena noticia. Pues buscando información sobre qué estaba pasando en 2011, ¿no?, y cómo realmente, también tengo que decir que éramos bastante peores en el sentido de ética pública. Ahora hay una serie de valores que se han vuelto a revalorizar, ¿no? Y pues eso del bien común, de la cooperación y demás, pues parte de ese nuevo sistema de valores compartido entre buena parte de la población viene de ahí, del 15M, y de la impugnación de todo el sistema del que veníamos. Pero es que ese sistema era el señor Javier Moreno, que era director entonces del País, recibiendo con algarabía a la señora Esperanza Aguirre en la redacción y con cachondeíto y un compadreo que era el que se daba en grandes redacciones, entre equipo directivo y entre determinado nivel de redactores jefes, porque si no, no se sostenía, ¿no?, todo ese conglomerado que se basaba en parte también en la publicidad institucional, y que hacía que cuando montamos Periodismo Humano, que era un medio que montamos porque hacíamos reportajes sociales y no cabían en los medios tradicionales porque nos decían que eso no le interesaba a la ciudadanía. Porque los dominicales lo que teníamos eran muchos reportajes sobre ropa de diseño, sobre muebles de diseño, ¿no?, y de vez en cuando algo así social porque quedaba guay, ¿no?, pero era como lo extravagante. Pues cuando montamos este tipo de medio de comunicación, se montó Cuarto Poder, Frontera D, se demostró que sí que había una ciudadanía que exigía ese tipo de información. Pero yo me acuerdo perfectamente de encontrarme con muchos compañeros que en ese momento estaban en los medios de comunicación fuerte porque aún no les habían despedido, como les pasó después, que a los que hacíamos temas de derechos humanos nos consideraban activistas. No éramos periodistas, ¿no? Era como, mira qué ingenuos son, que se creen que haciendo un medio de comunicación digital con enfoque de derechos humanos, y ya como dijeras que eras periodista feminista, bueno, en aquel momento, quiero decir que hemos avanzado muchísimo. Ahora muchísimos de esos periodistas que fueron despedidos y que trabajan en estos medios digitales han asumido el enfoque de derechos humanos y en muchos casos incluso reivindican el enfoque de género. No sé, a lo mejor desde hace 2 años hablan de enfoque feminista, pero el enfoque de género sí, porque ya es omnipresente. Entonces sí creo que hemos avanzado bastante, pero me da mucho miedo, y con eso cierro este bloque, que creo que en muchos casos en estos medios escribimos para ciudadanía convencida.
y creo que el periodismo está para transformar. Pero también tengo un amigo que trabaja en comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Alberto Senante, que me dice, mira, esto es como, porque él hace campaña de comunicación para la ONG, dice, esto es como Coca-Cola. Coca-Cola hace publicidad no porque necesite ganar más clientes, sino porque necesita recordarle a sus consumidores y consumidoras que es la mejor bebida del mundo, ¿no? Si los que hacemos este tipo de información no seguimos lanzando este mensaje, lo que va a seguir llegando mayoritariamente es el discurso del odio, ¿no? Que además es omnipresente, porque estamos hablando ahora de tema migratorio, pero con el tema de Israel y Palestina, el poder que tiene el lobby israelí en muchísimos sentidos es enorme y como eso, muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entonces necesitamos seguir haciendo periodismo para que se entienda que lo legítimo, lo ético, lo respetable es esto, ¿no? Es que se defiendan los derechos fundamentales, la justicia, la dignidad, porque si no, va a pasar como en los años 90 con Jesús Gil, que en la Costa del Sol dijo lo legítimo es la corrupción y aquí tonto el que nos robe. Y se extendió ese mensaje y se normalizó. Y en parte estamos como estamos, porque eso, y la Gürtel y todo lo que vino, se convirtió en el sistema hegemónico. Entonces hay que recuperar otra vez que deje de ser políticamente correcto lo que la extrema derecha y estos programas de televisión han conseguido, que es que en la puerta del cole se vuelva a hablar con racismo de las personas gitanas, que era una cosa que se había erradicado, por lo menos ya no era políticamente correcto, ¿no? Y eso es muy importante porque primero necesitas eliminar del discurso público determinadas visiones para que también vaya cambiando el consenso que hay sobre esos comportamientos. Y eso se ha roto con la extrema derecha y ahora la gente hay una parte de la población que se siente muy libre de ser homófoba, transfoba, racista y todo esto, y eso es lo que tenemos que retejer. Así que yo creo que la perseverancia es ser pesados y pesadas como poco, ¿no? Sí, yo creo que arrastramos un problema, no hablo prácticamente de memoria histórica en todo esto, aunque me gusta más hablar de historia, porque realmente cuando hablas de memoria histórica siempre parece que es una memoria de parte, ¿no? Es como, bueno, la memoria histórica es lo que cuentan, por decirlo de alguna manera, la gente que era afín a los republicanos. Yo no sé si hay algo de eso. Yo, desde luego, lo que siempre he hecho son libros e investigaciones de historia. O sea, yo cuento la historia, lo que ocurría. No la hago sesgada y, de hecho, cuento también, como es lógico y como hay que hacer, pues barbaridades que se hicieron en la zona republicana durante la guerra, que es fundamental contarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cualquiera que investigue este tema de una forma objetiva pues llega a la conclusión de que no se puede comparar un régimen democrático con muchas imperfecciones, por supuesto que sí, como era la Segunda República, con una dictadura, ¿no? Que duró 40 años además, que es que, claro, nos dicen, no, es que los dos bandos. Oye, a ver, estamos hablando de un periodo de guerra de 3 años, pero es que luego hubo una dictadura de 40. O sea, ¿me quieres justificar la dictadura porque durante la guerra pasara lo que pasó? Bueno, en fin, yo creo que parte de lo que arrastramos y de esta normalización del discurso me refiero ultraderechista, viene también de ahí. O sea, viene de que nuestro país está peor vacunado que el resto de Europa contra este tipo de discurso del odio que da lugar a las cosas de las que estamos hablando en este ciclo y de las que se hablan en esa exposición. Y estamos peor vacunados porque hemos crecido en la ignorancia histórica en este país. O sea, vosotros todos, yo el primero, que nos hemos educado, pues algunos seguro que parte en el final del franquismo y luego una parte en democracia. A mí jamás me enseñaron, yo fui en democracia plenamente, ¿no? Salvo cuando era muy, muy pequeñín. Jamás me enseñaron realmente la historia de este país, no me explicaron el franquismo, no me explicaron los fascismos. Nunca se llegaba en las escuelas a dar ese capítulo de la historia porque era muy problemático. Mejor no contarlo, mejor no hablar de ello, mejor no decirlo. Bueno, y hemos seguido hasta hoy, de hecho, todavía. Es verdad que depende de las zonas de España, pero hay zonas de España donde en los libros de texto se te caen los palos del sombrajo cuando los ves, ¿no? Lo visteis hace tiempo cuando se decía Antonio Machado se fue con su familia a Francia, se decía en un libro de texto. Federica García Lorca murió cerca de Granada. Bueno, pero ¿murió de qué? O sea, eso en los libros de texto aparecía. Habrá que decir que lo mataron, ¿no? Que lo mataron por ser un poeta, por ser progresista y por ser homosexual. Nada de eso se decía en los libros de texto, ¿no? Entonces, yo creo que esa ignorancia histórica nos hace que estemos peor vacunados porque no conocemos nuestra historia reciente, porque aquí hemos vivido en la equidistancia entre un discurso y el otro discurso. Y es verdad que aunque ha estado ahí socialmente arrinconado,
pero estaba muy latente, estaba en parte además de uno de los partidos principales de este país, pero es verdad que se podía hablar en círculos muy reducidos, pero no públicamente. Y sin embargo eso ha salido de golpe a la tribuna, ¿no? A la tribuna del Parlamento, de las instituciones y demás. Fijaros que hace poco leía un libro que me voy a permitir recomendarlos, que se llama Memoria de un ex-nazi. No sé si visteis un programa de Jordi Évole que entrevistaba a un chaval que había estado en grupos neonazis durante muchos años. Es muy interesante porque él cuenta desde dentro cómo se vivía, por qué se hizo nazi, o sea, y por qué se creyó todo este tipo de cosas, ¿no? Y muchas de las cosas que dice es esto, ¿no? Que él tenía la mente absolutamente virgen, porque no le habían enseñado nada en la escuela, porque empezó a recibir un discurso que hablaba de heroísmo, de patria, de victoria, y le encandiló. Y le encandiló porque, entre otras cosas, como digo, en el colegio no había aprendido absolutamente nada de todo esto. Pues ese discurso que había estado ahí agazapado, aunque en círculos muy minoritarios o por lo menos socialmente arrinconado, ahora ha salido a la luz sin freno y sobre todo sin no el sesgo, sino el contraste necesario, el contexto, la contextualización necesaria que teníamos que haber hecho los medios de comunicación. Y es fundamental. Como decía antes, si no se trata de no ser objetivos, pero es que la objetividad no es una falsa neutralidad que consiste en entrevistar al director de la Fundación Francisco Franco. O sea, ¿alguien se imagina en Alemania una Fundación Adolf Hitler? Y ya no solo que existiera, que sería impensable, ¿no? Sino que encima el director de la Fundación o el presidente de la Fundación estuviera en los medios de comunicación. O que en los medios de comunicación alemanes o los italianos se estuviera defendiendo pues eso, el nazismo y se estuviera diciendo que el holocausto no existió. Bueno, es impensable, ¿no? Es socialmente arrinconado, incluso perseguido judicialmente en estos países, pero sobre todo arrinconado socialmente. O sea, un periodista no le dejaría hablar en un programa de televisión a un tertuliano, a alguien que empezara con un discurso de ese estilo. Bueno, aquí no lo hemos hecho. Y sí, termino. Y para contextualizar la importancia de los medios, siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que es, porque a veces parece que exageramos, ¿no? Pero yo creo que sois muy conscientes de que la crispación y demás, aunque sea reflejo de la sociedad, aunque sea reflejo de la política, nosotros los medios de comunicación tenemos mucha culpa en lo que ocurre y en transmitirla. La mercantilización de la información y de los programas informativos ha hecho, pues que dé audiencia, parece ser, o que des clics o consigas clics o consigas vender más ejemplares si eres más bestia, ¿no? En las opiniones, en las informaciones y en todo ese tipo de cosas. Bueno, es lo contrario. O sea, nosotros tenemos que estar para calmar, para informar, para contrastar. Y el ejemplo que quería poneros es el de la radio Mil Colinas, que seguro que habéis oído hablar de ellas. La radio de las Mil Colinas era una radio que operó en Ruanda inmediatamente antes del genocidio contra los tutsis. Era una radio operada por un telepredicador o radiopredicador, que a mí me recuerda un poco a uno que se escucha por aquí en las mañanas, no tanto en Euskadi, pero sí en el resto de España, que fomentó y creó un discurso de odio tan brutal contra la etnia tutsi, que no digo que fuera lo único, pero fue uno de los elementos claves que acabó provocando el genocidio del que todos tenemos un triste recuerdo. De tal manera que hay que tener muchísimo cuidado, y los medios de comunicación, por eso también vuelvo a lo de antes, no somos un trabajo como otro cualquiera, somos una profesión que tiene un impacto en la sociedad tan brutal que nos puede llevar, si no lo hacemos bien, a situaciones tan terribles como las que hemos ido hablando en todo este ciclo de conferencias. No quería interrumpirte, sino simplemente que me estaba viniendo a la cabeza el tema de, tú estás hablando de la ignorancia, ¿no? Pero ¿qué parte es ignorancia y qué parte también es revisitación histórica, ¿no? Porque es un fenómeno que no se está dando solo en España, sino en toda Europa. El otro día o la semana pasada leía que el Tribunal de La Haya ha condenado ya definitivamente a Ratko Mladic, o como se pronuncia, ¿no? Pues por crímenes de guerra, etcétera, etcétera, pero que pues bueno, algunos de los mandatarios prominentes de la región ya están cuestionando que hubiesen pues genocidios o que hubiese ese tipo de asesinatos, ¿no? O lo que está sucediendo en Polonia ahora con la ley de memoria histórica, ¿no? Donde se está casi prohibiendo hablar de los campos de exterminio polacos, del colaboracionismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué
Sí, es algo permanente, o sea, es algo permanente y además histórico. Yo siempre suelo poner el ejemplo, ahora os he hablado un poco de eso, en Alemania sería impensable, en Francia sería impensable, bueno, cada uno tiene lo suyo. O sea, porque Francia es verdad que también con el tema del colaboracionismo con el nazismo hasta muy recientemente no se ha reconocido abiertamente por parte de las instituciones y todavía les cuesta muchísimo reconocer esa parte, ¿no? Bueno, ahí desde luego juega mucho papel el trabajo de los periodistas y el trabajo de los historiadores, obviamente, en mantener y proteger la verdad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que en nuestro caso, en Polonia, por decirlo de alguna manera, lo que quieren es pasar la página o tapar la página, pero es que aquí ni siquiera la hemos leído. O la hemos leído muy pocos, ¿no? Entonces, claro, es muchísimo más complicado la tarea que tenemos que hacer aquí, que es todavía de difundir. Y si es complicado con personas como todos los que estamos aquí, que, bueno, evidentemente conocemos y sabemos lo que fue la dictadura franquista, cada año va a ser más complicado y es más complicado porque nuestros hijos, nuestros nietos, joder, lo ven como algo muy, muy lejano, ¿no? Y equivocadamente, yo creo que equivocadamente, creen que no les afecta. Cuando realmente quienes conocemos bien ese mundo sabemos que muchos de los males que tenemos hoy vienen precisamente de todo aquello y de las cosas que se hicieron también mal en la transición. Y bueno, y luego en las aulas ahora hay muchos profesores y profesoras que están poniendo, están dando la voz de alerta porque hay muchos adolescentes que identifican esa rebeldía de esa etapa con ser de extrema derecha. Han conseguido conectar, como lo hizo antes Le Pen en Francia y demás, el hecho de vamos a decir lo que realmente estamos pensando, ¿no? Y esto hay un problema además incluso de convivencia y, bueno, hay un problema democrático en las aulas ahora mismo, porque eso se traduce además en ataques racistas a compañeros, en la reproducción de ese discurso criminalizador de las personas migrantes, que son niños y niñas que en muchos casos además han nacido en este país, pero que precisamente porque no hemos hecho ese recorrido democrático, aquí a las personas que incluso hijos de migrantes e hijas que han nacido aquí, se les sigue tratando como de fuera, ¿no? Y eso, lógicamente, luego se reproduce en las aulas. Con lo cual, yo creo que también tenemos un problema generacional muy fuerte porque no utilizamos las mismas vías de comunicación. Los jóvenes, pero los jóvenes ya de 20 y tantos años, no se informan a través de los medios de comunicación, ni siquiera de los periódicos digitales, sino a través de Instagram, que es todo muy visual, que bueno, que es que no sabemos qué está pasando ahí, de TikTok. La extrema derecha está ahí a tope, invirtiendo muchísimo, ya lo hicieron con Trump, toda su campaña fue a través de las redes sociales. Y nosotros seguimos trabajando ¿no? como en el ámbito tradicional porque nos leemos entre nosotros y nosotras. Yo creo que si realmente queremos parar esta ola involucionista tenemos que ir y pensar cómo comunicarnos con las nuevas generaciones que son las que están en muchos casos asumiendo todos estos discursos. Si me permites una cosa que es muy polémica, pero a mí no, en este contexto creo que debemos abordarla, ¿no? Porque normalmente siempre... Ahora me meto como sociedad, no me meto como periodista, ¿no? Nos intentamos un poco excluir de las responsabilidades, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas veces cuando se habla de la Alemania de Hitler, ganó las elecciones, las ganó mayoritariamente, y se dice, bueno, es que los alemanes se dejaron llevar, les engañaron, en fin, eran unos locos. Bueno, yo quiero hacer un poco esa reflexión de ¿realmente los ciudadanos alemanes se dejaron engañar? ¿Realmente quienes votaron a Trump en Estados Unidos no sabían la maldad que había detrás? Yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que hay una cierta hipocresía. Yo creo que quien votó a Hitler sabía perfectamente lo que estaba votando. Y quien votó a Trump sabía perfectamente lo que estaba votando. Y aunque no lo quieran reconocer, quien vota a la extrema derecha en cualquier país europeo sabe lo que está votando. Y sabe que detrás de eso, si alguna vez consiguen el poder, va a pasar lo que va a pasar. Es decir, vulneraciones de derechos humanos, no sabemos hasta dónde llegarán, pero tenemos precedentes en esa fantástica exposición que tenéis ahí detrás. Y yo creo que la gente sabe, claro que lo sabe. Lo que pasa es que otra cosa es que sea muy incómodo reconocer lo que lo sabe. Es mucho más fácil decir, no, yo les voto porque, bueno, ya. No, tú les votas porque en el fondo te gusta el que te estén diciendo que te van a quitar a los negros de tu barrio y que te van a echar a todos los inmigrantes y de esa manera te crees que vas a encontrar trabajo. O sea, y es así, de mi opinión, ¿eh?
Es verdad que es muy polémico, pero no quería dejar de trasladárosla, porque es verdad que yo creo que a veces nos hacemos trampas en solitario. Totalmente, es como en Valencia o en Marbella, ¿no? Cuando decían, no sabíamos que nos estaban robando con la corrupción. Sí, la gente lo sabía cuando votaban a Camps o votaban a Jesús Gil. Lo que pasa es que una vez que ya fue judicializado y que tenían las arcas vacías, empezaron a decir, ay, Dios mío, la que no... Pero vamos, nosotros sabíamos perfectamente que estaba robando y había una gran parte de la ciudadanía que le parecía excelentemente bien. Y que consideraban que si ellos y ellas estuvieran en su puesto, robarían eso o más. Y yo creo que ahí hay que hacer ese ejercicio del periodismo de decirlo, y también como asunción de responsabilidades, porque en ese contexto yo pensaba, bueno, ¿y ahora una comunidad autónoma que haya... ¿no? Que no haya votado a gobernantes, no sé si ha habido alguna, pero bueno, alguna habrá, no tan corruptos y demás? Al final, cuando se tiene que reflotar toda esa economía, hay que sacarlo de otro sitio, ¿no? Por lo menos que hubiese un proceso de transparencia, decir, bueno, se votó democráticamente, pero ¿qué mecanismos hubo detrás? Y esta ciudadanía tiene que hacer un proceso también de rendición de cuentas, porque el dinero no cae del cielo, ¿no? O sea, se lo están quitando a otro sistema sanitario o a otra educación pública para llevarlo ahí. Sería por allí al fondo. Sí, ahí hay una pregunta. Si no estoy de acuerdo con lo que he dicho, decirlo, por favor, ¿eh? Me encantaría que hubiera debate con esto, porque es verdad que es un tema, oye, discutible, ¿eh? O sea, es discutible. Primero, acerca de lo que decían últimamente en la parte final de canales más progresistas de televisión y menos progresistas, es terrible, sí, porque uno piensa que un canal muy conservador, muy de extrema derecha, tiene que dar su discurso, pero no piensa que un canal de otro sesgo tiene que ser algo más honesto, cuando en realidad la honestidad está. Y luego, sobre las redes sociales, es interesante, Bolsonaro ganó las elecciones, por ejemplo, su último mitin lo dio en las redes y tuvo algo así como 30 millones de seguidores. El partido de la izquierda dio un mitin presencial y tuvo apenas unos 5.000 seguidores. Es curioso. Y creo que el partido de extrema derecha que tenemos aquí maneja bastante bien las redes sociales, no lo sé, yo como no las sigo. Pero quería volver al mundo de la prensa o de los medios de comunicación. Tengo la sensación cada vez más clara de que en vez de recibir realidades, recibo relatos. Quizá ha sido siempre así. Quizá el medio de comunicación ha transmitido nunca realidades, sino relatos. Pero hoy en día el relato es mucho más descarnado o más descarado. Es decir, yo pienso que un medio de comunicación debe transmitirnos realidades para que cada lector, espectador u oyente se haga su relato. Pero creo que me están dando demasiados relatos ya hechos. En una dirección y en otra, Puedo hablar de periódicos conservadores o periódicos progresistas, canales conservadores o progresistas. Oigo mucho relato y muy poca realidad. Y eso sí que para mí sería un reproche, si me permiten, que le haría a los medios de comunicación. Que nos dan relato y no realidad. Claro, es que la clase política, acordaos que cuando estaba negociando para la formación de gobierno, el discurso continuo es la batalla por el relato, ¿no? Y en los medios se reproducía críticamente, que era como, no, será la batalla por cuáles van a ser los acuerdos de gobierno de políticas públicas y cuánto se va a invertir en la sanidad pública y cuánto se va a hacer de ayudas para la formación para el desempleo, ¿no? Todo esta neolengua vacía, además, y que tiene mucho más que ver con la batalla por el relato, por cómo vista tu discurso en los medios, ¿no? Y luego, con eso acabo, esto que ya se ha pasado de las ruedas de prensa en plasma a lo último que es la moda que ha introducido Vox, que ha reproducido el Partido Popular, de dar ruedas de prensa supuestamente que son mítines en espacios públicos y ahí van las televisiones y los medios de comunicación a ser insultados por sus hooligans y dices, pero es que no vayas. Es que es así, no se va a un meeting que no es una rueda de prensa donde, por supuesto ya lo de claro, para ser vapuleado por los asistentes, es continuamente la degradación y la normalización de lo que es intolerable. Sí, y porque seguimos tragando. Es verdad que porque seguimos tragando, porque cuando Vox también empezó a negar el acceso a sus ruedas de prensa de determinados medios, de golpe no deja pasar ni al País, ni al Diario, bueno, a varios medios de comunicación, lo normal es que el resto de medios se hubieran plantado.
y no hubieran entrado en ese tipo de actos. Es decir, se acabó. Y además es que no se da información ese día del partido político en cuestión, y se acabó. Ya veréis como a los 2 días o a los 3 acabamos entrando otra vez todos, ¿no? Bueno, pues nunca o casi nunca llegamos a dar ese tipo de pasos. Bueno, tenemos 1000 problemas que no vamos a aburrir con ellos, de una falta de colegiación, de asociaciones implicadas realmente, de solidaridad entre nosotros mismos, en fin. La verdad es que los periodistas somos un horror en general, no como personas digo, pero sí como colectivo, que somos incapaces de organizarnos y de plantear este tipo de cosas, fijaros, tan sencillas, que os deben parecer a vosotros, sí, ¿cómo no lo hacen, no? O sea, es decir, vamos a ver, no dejan pasar un medio de comunicación, coño, el resto que está allí coge y dice, oye, me voy ahora mismo. O lo que decía Patricia, que es tremendo, es que están haciendo falsificaciones de ruedas de prensa, o sea, nos utilizan. O sea, si nosotros precisamente estamos hablando mucho de política nacional en vez de tanto de conflictos, joder, es una cosa. Pero fijaros que en los conflictos, una de las cosas terribles es que nos puedan utilizar como escudos humanos, como, en fin, como, por supuesto, lo que antes mencionaba Patricia, que siempre nos intentan teledirigir para que vayamos a ver determinadas cosas, nos censuran. Y luego, coño, ¿qué nos está pasando en este país? O sea, que de golpe están diciendo que hay una rueda de prensa y no es una rueda de prensa, es un mitin lleno de militantes saltándose las medidas de seguridad del COVID, por cierto, que por eso lo hacen de esa manera, y de paso que se ponen los militantes a insultar a los periodistas cuando se ponen a hacer preguntas. Uy, es que es tremendo y no ha pasado nada. Quiero decir, no ha habido estas cosas que han ido ocurriendo, las últimas que ha sido la rueda de prensa de Pablo Casado con el tema de Ceuta, no ha tenido ningún tipo de repercusión en los medios a nivel de plantarnos, unirnos y decir, bueno, pues no sé, esperemos que lo hagamos en el futuro, pero es verdad que de momento seguimos tragando. Bueno, se nos está echando el tiempo encima, un diálogo más que interesante y vamos terminando, pero yo sí quería terminar igual con una pregunta para Patricia. Y la pregunta era decir si el periodismo de guerra o de conflictos sigue siendo cosa de hombres. Es que no. Vamos, de hecho, ahora mismo la mayoría yo no hago conflictos, quiero decir, he estado en países en conflicto, pero no hago, bueno, lo que tradicionalmente se ha considerado conflictos, ¿no? Pero la mayoría de las periodistas que están haciendo conflicto ahora mismo, y que son una minoría, muy minoría, porque, a ver, o estás en una televisión pública, ¿no?, que son las compañeras de Radio Nacional y de Televisión Española, que tienen el presupuesto para poder ir, porque es muy caro, y sobre todo porque ahora mismo conflicto es la imagen tradicional que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es la que sigue como muy vigente, es Siria. Yemen no da visado, no se puede entrar en Yemen, Siria es carísimo. Entonces todas las colegas que hacen regularmente Siria, el 90% son mujeres, y muchas de ellas trabajando para medios no españoles. Entonces, ese es el panorama general. Libia tampoco da apenas visado, o sea que, y otros sitios donde sí que hay formas de violencia, grupos armados, que también es conflicto, también están poniendo cada vez más difícil el poder viajar por el tema nada más que de entrar en el país, ¿no? Con el tema del visado. Entonces, ahora mismo, hay que decirlo, hay muy poca gente que está haciendo conflicto duro, y desde hace muchos años. La mayoría lo dejó por imposibilidad económica, porque es muy caro. Y lo que pasa es que yo creo que esa visión del periodismo de conflicto también es muy restringida, ¿no? Porque yo creo que es muy del siglo XX. Ahora mismo hay muchísimos territorios en los que hay muchísimas formas de violencia. Colombia no es un país en guerra como lo podríamos considerar tradicionalmente, pero donde mueren personas con cifras parecidas a países en conflicto todavía, ¿no? Y que además se ha recrudecido. Y eso lo uno con qué está haciendo Vox con esa criminalización de los periodistas. Uribe, el presidente Álvaro Uribe, que estaba al mando durante los años de mayor número de masacres por parte de los paramilitares, con grandes vínculos con su gobierno, a los periodistas y activistas de derechos humanos nos llamaban terroristas de derechos humanos, ¿no? Y esta imagen hizo que fuésemos uno de los colectivos más asesinados por los paramilitares. Yo siempre digo que, claro, cuando yo empecé a ir a Colombia, era cuando estaba en la carrera y después que la preocupación de los periodistas era el ser mileurista, ¿no? Ahora eso casi que es un privilegio. Pero cuando fui a Colombia lo que me encontré es que mis colegas, su gran preocupación es que pudieran ser asesinados, y pese a eso su compromiso era tal con el oficio que en muchos casos, por ejemplo, allí tenían que contratar el espacio en las radios
para poder desde ahí hacer periodismo, ¿no? Y muchas veces en poblaciones muy pequeñas donde se ven perfectamente quién era el alcalde paramilitar y cómo podía ser asesinado. Bueno, para mí me sirvió mucho como para entender realmente el valor de este oficio. Así que no, yo creo que ningún periodismo ahora mismo es territorio de hombres. La mayoría son mujeres porque las facultades están llenas de mujeres. Pues nos alegramos. Bueno, pues si os parece, podemos seguir todavía aquí charlando durante una hora más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Agradecerles de nuevo pues, al habernos acompañado en esta sesión y bueno, emplazarles a la siguiente, que va a ser el martes. Como les decía al principio, vamos a contar con la presencia de Katisha Aguirre, que nos va a hablar sobre los límites de la representación. Así que bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Carlos, un placer. Es que ricasco. Gracias. Gracias.